La verdadera invulnerabilidad en el ámbito del poder no reside en la fuerza física, ni siquiera en la riqueza material o en un título formal. Su esencia se encuentra en un profundo, casi quirúrgico y calculado entendimiento de la mente humana y sus debilidades. Volverse intocable es un arte sutil, una alquimia psicológica forjada en la indiferencia estratégica y la maestría emocional, que transforma al individuo de un mero jugador a una entidad casi mítica, libre de las ataduras y las vulnerabilidades que condenan a la mayoría a ser peones predecibles. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Ser intocable no significa ser literalmente inmune al ataque, sino manipular la percepción de uno mismo, hasta el punto en que cualquier agresión se vuelve impensable, excesivamente costosa o, lo que es peor para el agresor, inútil. Esto es la psicología del poder llevada a su máxima expresión. No solo poseer el poder a través de recursos tangibles, sino encarnarlo como una fuerza inevitable e inamovible del entorno. La mayoría de las personas son un libro abierto para sus adversarios, porque sus emociones son los cables de control que pueden ser cortados o manipulados. El miedo, la vanidad, la codicia, el afecto y la necesidad de aprobación son los puntos débiles que un adversario astuto buscará explotar sin piedad. El intocable, sin embargo, ha cultivado un vacío interior estratégico, una calma fría que se distingue de la apatía. Es un estado de control total, un santuario mental inexpugnable. Este dominio implica la capacidad estoica de observar el drama humano, las intrigas y las pasiones, sin participar emocionalmente en ellas. Permite escuchar críticas mordaces sin sentir la punzada del dolor y presenciar la adulación más empalagosa sin inflar el ego. Para un observador externo y para el potencial adversario, esta distancia es profundamente frustrante. Sus intentos de provocar una reacción, ira, pánico o incluso defensa, se estrellan contra un muro de silencio, compostura y una inexpresividad calculada. Esta negación de la reacción se convierte en una fuente de poder en sí misma, ya que niega al enemigo la satisfacción de haber influido en el estado interior del intocable, un triunfo psicológico que a menudo es más valioso que cualquier victoria material. Es la negación del apego, la madre de todas las vulnerabilidades. Revelarse completamente es el error fatal de entregar a los enemigos el mapa detallado de tus vulnerabilidades y tus recursos. El intocable opera bajo un estricto principio de economía de la revelación, manteniendo un velo constante de ambigüedad calculada. Su pasado es nebuloso o selectivamente filtrado. Sus intenciones a corto plazo son cambiantes y sus verdaderos afectos o lealtades son desconocidos incluso para sus supuestos aliados. Esta opacidad obliga a los demás a reaccionar no ante quien realmente es la persona, sino ante la imagen proyectada, una imagen que el intocable moldea cuidadosamente para que sea, alternativamente, benévola o aterradora según la necesidad. Jamás se debe permitir que un adversario conozca el límite real de la propia capacidad, el alcance total de los recursos disponibles o la verdadera naturaleza de los miedos. Mantener un as en la manga, una habilidad oculta o una conexión estratégica no revelada garantiza que cualquier movimiento en contra se haga con un riesgo desconocido, paralizando la acción por el terror a lo inesperado y a lo que no se puede cuantificar. El secreto se convierte en el arma más formidable, y el intocable es su guardián celoso. El poder monolítico y autárquico es, irónicamente, un blanco fácil. Un único punto de falla puede derribarlo. El poder verdaderamente invulnerable es sistémico y distribuido. El intocable no solo acumula recursos para sí mismo, sino que se inserta estratégicamente en la estructura de poder de tal manera que su caída causaría un daño colateral inaceptable para una multitud de otros actores poderosos. Esta dependencia no tiene que ser benevolente. A menudo se trata de tejer una red compleja e invisible de favores cruzados, deudas políticas o financieras, secretos compartidos y amenazas implícitas que hacen que la supervivencia continua del intocable sea funcionalmente necesaria para la estabilidad del sistema general. Bajo este esquema, un ataque deja de ser una acción personal contra un individuo y se transforma en un acto de sabotaje imprudente,
contra la propia estructura que sostiene a los atacantes. Por lo tanto, el intocable no es protegido por su fuerza bruta, sino por el miedo de otros poderosos a las consecuencias caóticas y destructivas de su desaparición. El intocable opera con una visión a largo plazo, a menudo décadas, mientras que sus adversarios están atrapados en el ciclo de la gratificación inmediata, la reacción impulsiva y la prisa. El intocable puede permitirse perder batallas menores, incluso sacrificarlas con calma, porque su estrategia está enfocada exclusivamente en ganar la guerra definitiva. Dale like, suscríbete y comparte. Esta paciencia estratégica es exasperante y desmoralizante para los impacientes, y a menudo conduce a que los enemigos se autodestruyan por agotamiento, consumidos por la espera de una represalia o una respuesta que nunca llega en el momento esperado. La lentitud, la deliberación y la aparente inacción del intocable sugieren una profundidad, una previsión y una superioridad que desalienta la prisa temeraria. Cuando el intocable finalmente decide actuar, su movimiento no se percibe como una reacción defensiva, sino como un evento inevitable, perfectamente cronometrado y la conclusión lógica de un proceso que el resto de los jugadores acaba de comenzar a comprender. En el ámbito social, la accesibilidad constante es el enemigo mortal del respeto. El intocable domina la ley de la selectividad social. Nunca debe estar demasiado disponible. El intocable se posiciona como un recurso escaso. Su valor es alto precisamente porque su obtención y su presencia son difíciles. Esto implica la elección rigurosa del momento y el lugar de las apariciones públicas, limitando la interacción a circunstancias que refuercen la propia imagen de importancia, exclusividad y misterio. La retirada estratégica, el aislamiento temporal y la negación de acceso a su círculo íntimo son herramientas poderosas para generar anhelo, especulación y una aura de grandeza. Si una persona está siempre presente, se convierte en parte del mobiliario y se da por sentada. Si su presencia es una rareza cuidadosamente curada, cada aparición se convierte en un evento de alto estatus. Este manejo de la escasez social eleva el estatus por encima de la familiaridad, que invariablemente engendra desprecio y, por lo tanto, vulnerabilidad. Las amenazas, la coacción y el chantaje solo funcionan si el objetivo teme las consecuencias. El concepto de indiferencia al castigo es un escudo psicológico crucial. El intocable, al haber internalizado una frialdad ante el dolor, el fracaso e incluso la ruina total, neutraliza la herramienta principal de la coacción. Esta indiferencia no es un acto de valentía imprudente, sino el resultado de haber aceptado la contingencia inevitable de la existencia y haber puesto un valor muy superior en la propia libertad interior y el control mental que en las posesiones externas, riqueza, estatus o reputación. Cuando un adversario percibe que el intocable está verdaderamente dispuesto a perderlo todo sin inmutarse, la amenaza de despojo pierde por completo su filo. El costo de atacar a alguien que no valora lo que se le puede quitar siempre superará el beneficio esperado para el atacante, haciendo el movimiento irracional. El intocable no solo existe, sino que es una leyenda viva. Su poder se magnifica a través de las historias, los rumores y los mitos que se cuentan sobre él, narrativas que a menudo ha sembrado, permitido que florezcan o, en secreto, cultivado. Estas narrativas no tienen que ser necesariamente positivas. Deben crucialmente reforzar la idea de su excepcionalidad, su misterio y, sobre todo, la absoluta futilidad de oponérsele. El intocable permite que los mitos, incluso las exageraciones negativas sobre su crueldad o astucia, circulen y se difundan porque estas historias hacen el trabajo sucio de la intimidación por él, sin que tenga que gastar una gota de energía real o confrontar a nadie directamente. El miedo, alimentado por la narrativa, se convierte en el agente de seguridad más eficiente y el mejor disuasivo. Cuando un ataque o una acusación se vuelven inevitables, el intocable nunca debe absorber la energía del golpe. En su lugar, debe utilizar la fuerza del agresor para dañar a un tercero, a un competidor o idealmente al propio atacante. Esto se logra mediante el arte de la desviación y la culpabilización. Al ser acusado, el intocable no se defiende,
directamente ni entra en la refutación detallada. En su lugar, cuestiona la fuente, la moralidad, la idoneidad o los motivos ocultos del acusador, desplazando inmediatamente el foco del escrutinio del acto imputado a la persona que acusa. Se utiliza la indignación estratégica o la victimización para movilizar a aliados, o más eficazmente, para convencer a la audiencia de que el ataque es un mero síntoma de la envidia, la incompetencia o la conspiración del adversario. De esta manera, el ataque no disminuye el poder del intocable, sino que sirve paradójicamente para reafirmar su centralidad en el conflicto y magnificar la vileza y la mala intención de sus enemigos. La coherencia es una debilidad en el juego del poder, porque hace que las reacciones, las intenciones y los movimientos sean predecibles. La estrategia del espejo roto es una técnica avanzada. El intocable presenta una fachada de incoherencia controlada. Hoy puede ser un aliado generoso y predecible, pero mañana un oponente implacable e irracional. Esto destruye la capacidad del adversario para crear un perfil psicológico fiable o para anticipar movimientos. La imprevisibilidad controlada mantiene a todos en un estado perpetuo de alerta y confusión, preguntándose qué versión de la persona enfrentarán en la próxima interacción. El intocable cultiva la multiplicidad de roles y reacciones, asegurándose de que cualquier intento de fijarlo a una identidad o lógica operativa sea inútil y confuso. Esta falta de anclaje psicológico es la forma más profunda de elusividad y protección. Esta es una red de seguridad cínica, pero inmensamente efectiva. El intocable siempre debe tener una figura subordinada, un chivo expiatorio o un lugarteniente lo suficientemente expuesto como para poder ser ofrecido sin remordimientos, como sacrificio cuando la presión del entorno se vuelve insostenible. Este sustituto absorbe la culpa, el castigo o el foco de atención, permitiendo al intocable retirarse ileso, con las manos limpias y sin manchar su reputación o posición central. Este acto de desvinculación rápida y brutal es un mensaje cifrado para el sistema. La verdadera fuente de poder sigue intacta y el costo de intentar llegar a ella es la destrucción implacable de los que se interponen. Este movimiento final reafirma la frialdad y la falta de apego emocional del intocable, solidificando la percepción de que operar en su órbita es intrínsecamente peligroso, pero intentar derribarlo es suicida. El arte de volverse intocable es, en esencia, el arte de la autodeificación psicológica. Es la negación consciente de la humanidad entendida como debilidad y la adopción de una lógica implacable que prioriza la supervivencia, la autonomía y el control por encima de la moralidad convencional o los lazos emocionales. Requiere una disciplina espartana, una comprensión profunda de las palancas de la motivación humana y la voluntad inquebrantable de caminar solo por un camino, donde la admiración masiva se mezcla intrínsecamente con el terror. El intocable es la encarnación de una verdad sombría en la naturaleza del poder. Ser amado es un riesgo, pero ser temido con absoluto respeto es la única garantía de dominio y supervivencia a largo plazo. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.